Buenas noches, chicos. Vamos a hacer un repaso sobre lo que vimos. Estamos viendo los últimos temas de figuras chartistas, ¿sí? Así que vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vamos viendo, sobre las figuras que ya hemos visto. Y a recordarles que ayer subimos em, al canal cómo hacer las operaciones en MetaTrader 4, ¿sí? Cómo ejecutarlas, eh, sí, y cómo programarlas, las órdenes pendientes, ¿sí? Em, Vayan a ver ese video, recuerden que vamos entrando ya en aspectos que son fundamentales con respecto a la apertura, ¿sí? Y cierre de operaciones, así que vamos viendo em, cositas como estas que les he compartido ayer sobre MetaTrader 4, ¿ok? Que son fundamentales, por ejemplo, órdenes, las órdenes pendientes que vimos, por ejemplo, el sell limit o el buy limit, y órdenes programadas o pendientes también, como las que son órdenes de buy stop y sell stop, ¿sí? Como les decía ayer, repasen lo que es memorícenlo para que cuando vayan al MetaTrader 4 no estén dudando de cuál era dónde deberían colocar el precio de apertura de dicha orden programa, ¿sí? Vamos a repasar un poquito sobre lo que es entonces figura chartista. Vamos a ver cuáles eran las principales características de cada uno, ¿sí? Y dónde podemos encontrarlos. Vamos a repasar un poquito sobre lo que ha pasado estos últimos días también, ¿ok? Con algunas divisas, o el día de hoy más que nada, ¿sí? Que creo que no se ha movido nada tampoco. Vamos a ir entonces a lo primero. Recuerden que habíamos visto primero, la primera figura chartista que vimos, ¿sí? Fue sobre em, doble techo y doble suelo, ¿sí? Recuerden que el doble techo y el doble suelo se forma, ¿ok? Al final de una tendencia, de una tendencia, ¿sí? Ya sea alcista o bajista. Para el doble suelo, este se va a formar al final de una tendencia bajista, ¿sí? Como podemos ver acá. Voy a sacar esto para que podamos ver después. Ok. Entonces ven esta tendencia bajista que está acá, ¿sí? El doble suelo se podría formar entonces al final de toda esta tendencia bajista, ¿sí? Y lo que era el doble techo se formaba al final de una tendencia alcista, ¿ok? No importa la temporalidad en la que estamos viendo, siempre van a aparecer este tipo de figuras. No es exclusiva para ninguna temporalidad, ¿sí? Así que la temporalidad que ustedes estén viendo, puede que encuentren este tipo de figuras, ¿ok? Ya sea 1 hora, 4 horas, temporada de días, ¿ok? Por ejemplo, acá, a ver, veamos esto. Miren acá, este doble suelo, viene una tendencia clara bajista. Vemos acá, ¿ok? Y aquí abajo tenemos lo que es un soporte, ¿sí? Aquí es donde se apoya el doble suelo, ¿sí? Porque hay dos rebotes, es de ahí el nombre, ¿sí? Dos veces retestea el precio sobre lo que es este soporte, ¿sí? Entonces forma una figura como una especie de W, ¿sí? A ver, todo así, así, de esta forma, una figura tipo W, ¿sí? Entonces en el momento recuerden que la línea de cuello, ¿ok? Que sería la resistencia, ¿sí? Entonces viene el impulso bajista, normal impulso bajista acá. En el momento que el impulso bajista termina, se encuentra con soporte, hay un pequeño retroceso. Este retroceso es el que marca entonces la resistencia, ¿sí? Esta resistencia va a, ya va a actuar para esta figura como una línea de cuello, o línea como la conocemos, neckline, ¿sí? Entonces en el momento que se rompa esta línea,
que en realidad es una resistencia, ¿sí? ¿Sí? Ven que el precio rebota 2 veces sobre el soporte. En el momento que rota o quebranta lo que es la resistencia, ¿sí? El precio tiende a apoyarse en ella, como vemos acá, y a dar el impulso. ¿Ok? Esto es básico lo que vemos en soporte y resistencia, con lo que tiene que ver estructura de mercado. ¿Sí? Si un soporte es roto, ahora se convierte en resistencia. Y si una resistencia es rota, puede que se convierta en un soporte. ¿Sí? Y en este caso, tenemos el soporte. Vemos que la resistencia acá es quebrantada en este punto. ¿Sí? Y hay un retesteo que ahora la resistencia se va a convertir en soporte. ¿Sí? Se apoya el precio ahí y da un nuevo impulso arriba. ¿Ok? Entonces, de este modo, tenemos como en este caso viene una tendencia bajista y cambia de dirección, sale un doble suelo, una figura de doble suelo, y cambia de dirección para tendencia alcista, ¿sí? Bajista, alcista. ¿Y cuál es la distancia mínima que tiene que recorrer una vez que ha sido quebrantada la resistencia o la línea de cuello? Recuerden que la distancia mínima que tiene que recorrer entonces desde el soporte medimos con una flecha, ¿sí? Vamos hasta la resistencia, que sería la línea de cuello. Esa misma flecha la vamos a llevar por encima, ¿sí? Una vez roto el soporte, y esa es la distancia la que tiene que recorrer, ¿sí? El precio una vez que quebranta la línea de cuello o línea neckline, ¿sí? En sí es la distancia mínima, ¿sí? Puedes recorrer eso y de ahí de nuevo seguir bajando o eh, ¿sí? Puedes seguir avanzando. Esta distancia, ¿sí? Es la distancia mínima, ¿ok? Bien. Y lo mismo para un doble techo, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos para un doble techo, ¿sí? Sería todo lo contrario para un doble techo. Entonces, en un doble techo lo que veríamos sería esto, ¿sí? Voy a hacer un dibujito por aquí arriba. Vamos a borrar esto. Imaginemos que esta línea roja es una resistencia, ¿sí? Voy a colocarla por aquí arriba. Ahí está. Entonces el precio viene haciendo esto. Voy a traer una herramienta por acá. Si el precio viene haciendo esto, ahí está. Ahora se encuentra ahí. Y lo que hace... A ver. ¿Dónde está ABC? ABC, aquí está. Entonces lo que hace el precio, si viene una tendencia alcista, en un doble techo lo que hace es lo siguiente. Impulso, ¿sí? Encuentra una resistencia, retrocede, encuentra un soporte. Ahora lo que hace es encontrar, vamos a hacerlo con la flecha para no estar ahí. Entonces en soporte el precio vuelve a impulsarse clara de una tendencia alcista, ¿sí? Lo que esperamos es un impulso más. Y aquí es donde se encuentra con la resistencia. La resistencia no puede ser quebrantada, ¿sí? Soporta el precio y de este modo hace que el precio cambie de dirección, ¿ok? Todavía aquí dentro de lo que es entre esta resistencia y el soporte que se ha formado acá, con este mínimo, ¿sí? Hay un rango, ¿sí? Hasta que no salga de ahí, el precio puede seguir estancado ahí durante varios días, depende de la temporada que estamos viendo, varias horas también, ¿sí? Pero lo que sería un doble techo, la figura clásica sería esta como una M, ¿sí? Entonces, para que se complete la figura, lo que tiene que hacer el precio entonces, quebrantar en este caso el soporte. Ahora, el soporte es quebrantado y este soporte tiene que convertirse ahora en resistencia, ¿sí? Ese retroceso que hace de nuevo sobre la línea de cuello se llama, como la conocemos ahora, se llama pullback, ¿sí? O retroceso. Lo mismo acá, este retroceso que hace en dirección a la línea de cuello, ¿sí? En este doble suelo, se llama pullback, ¿sí? Pullback. Recuerden que eso lo vimos en la teoría. Y ahora este pullback retestea lo que es la línea en este caso que era soporte y ahora se convierte en resistencia, se apoya sobre ella y da el impulso que da el recorrido mínimo que estamos esperando, que en este caso sería la distancia de la línea de
de resistencia a la línea de soporte, ¿sí? Bien. Bueno, esto es para doble techo. Lo mismo que un doble suelo, nada más de forma inversa, ¿sí? Recuerden que este se forma en una tendencia alcista y un doble suelo al final de una tendencia bajista, ¿sí? Mayormente estos patrones o estas figuras anuncian un cambio siempre de tendencia, ¿ok? Pero no siempre pasa, ¿sí? No siempre pasa, ¿ok? Por ejemplo, aquí ustedes lo van a ver como les explicaba anteriormente. Ustedes ya van a poder identificarlo, ¿sí? Los dobles techos mayormente se parecen a una M y los dobles suelos se parecen a una W, ¿sí? Miren esta figura, no sé si la logran ver, se parece a una M, ¿sí? Si nosotros las dibujamos, por ejemplo, así, ¿sí? No es una M bien precisa, ¿sí? Pero se parece a una M. Ya podríamos tomar como un doble techo, ¿sí? Fíjense que en este caso las velas cierran, miren acá, esta vela y estas velas cierran por debajo de este nivel, ¿sí? Y solo hay mechas por encima, ¿sí? Podremos entonces decir que aquí hay una resistencia bastante importante. Entonces esta resistencia se convierte en la resistencia del doble techo, ¿sí? Y vean cómo después evoluciona el precio, ¿ok? Bien. Bien. Bueno, eso es con respecto a los doble suelo y doble techo. Bueno, poniendo ejemplos básicos, ¿sí? Y con respecto a los triple techo, triple suelo, mayormente, bueno, no lo podemos encontrar mucho, ¿sí? Son figuras por ahí escasas de encontrar, pero lo mismo, así anuncian, es lo mismo que un doble techo o un doble suelo, solamente que en el triple techo o triple suelo tenemos tres rebotes, ¿sí? Ya sea sobre la resistencia, que en este caso sería, ¿sí? Si vemos una figura de este tipo, aquí tengo para dibujar, a ver si me dejan este lapicito. Aquí. Entonces, si ven una figura de este tipo, ¿sí? Ven ahí, en este caso rebota sobre una resistencia, este sería un triple techo, ¿sí? Pero igual recuerden que no siempre por ahí, más que nada también se puede formar con una pequeña inclinación así y puede haber una figura de este tipo, ¿sí? Dos, así, ¿sí? Formándose un triple techo, ¿ok? En este caso, lo mismo, tenemos una línea de cuello, ¿sí? La cual tiene que ser quebrantada para que se complete la figura. Entonces el precio avanza, en este caso hay un pullback, lo mismo que en un doble techo, y tiene que haber una distancia mínima de recorrido del precio, ¿sí? En este caso lo mismo es resistencia al soporte y esta distancia la tenemos que poner acá y esa es la distancia que tiene que recorrer el precio como mínimo, ¿sí? Una vez quebrantada la línea de soporte. Y para un triple suelo es lo mismo, ¿ok? En este caso, para un triple suelo es hacia abajo, ¿sí? Los triple techos se forman en una tendencia alcista al final y los triple suelo al final de una tendencia bajista. Y lo mismo que los otros dos anuncian un cambio de dirección del precio, ¿sí? Esto va así. Ok. Entonces se rompe esto, lo que es la resistencia, ahora se convierte en soporte y da el impulso, ¿sí? Y se ha formado un triple suelo. Lo mismo, la distancia mínima tiene que ser el recorrido que hay entre la línea de soporte y la línea de resistencia que ha formado este triple suelo, ¿sí? Entonces lo colocamos aquí arriba, una vez quebrantado lo que es la resistencia. Y ahí está nuestro objetivo
¿sí? De ganancias, ¿ok? Bien. Ahora, lo que es un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Recuerden que estas figuras, el hombro, cabeza, hombro está en esta sección de acá, ¿sí? Van al 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto puesto está, ¿sí? Se le va a desplazar una ventanita, ¿ok? Y van a seleccionar hombros, cabeza, hombro, ahí está. Y van a poder dibujar el patrón de hombro, cabeza, hombro, ¿ok? Hombro izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo digo, cabeza, disculpe. Hombro izquierdo, ahora van haciendo clic, ¿sí? Y van seleccionando los puntos, ahí está. Ok, ahí se formaría el hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Este clásico patrón que este se ve más que los triples suelo y los triples techo, y un poquito más también que los doble techo y los doble suelo, ¿sí? Está el hombro, cabeza, hombro normal y el HCH invertido, que sería un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿sí? Entonces, cuando vean figuras formarse de este tipo, ¿sí? Estamos hablando de un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Tienen mínimo, tienen en este caso un mínimo más alto, ¿sí? Y en este caso sería el mínimo más bajo de esta tendencia alcista. El HCH invertido se forma al final de una tendencia bajista y el HCH normal se forma al final de una tendencia alcista, ¿sí? Las dos anuncian un cambio de dirección del precio, ¿ok? Entonces, tenemos, sí, siempre marcamos lo que son resistencia porque en eso se basan todas las figuras, en soporte y resistencia. Marcamos una resistencia y un soporte en este caso, ¿sí? Soporte. Ahí está. Entonces, en el momento que es quebrantado para que se complete lo que es el hombro, cabeza, hombro, el momento que tiene que ser quebrantada, lo que es esta resistencia. Así en el momento que es quebrantada, tiene que apoyarse sobre la resistencia y dar ese impulso, ¿ok? Hasta arriba, que en este caso sería la distancia que hay entre, entre la cabeza y la línea de cuello. También sí, esta línea de resistencia se va a llamar también línea de cuello. Entonces voy a medir esto. Y esta distancia es la que tiene que recorrer como mínimo una vez rota la resistencia acá, ¿sí? Y ese es nuestro objetivo. Bien. Ahora, para un HCH normal, aquí está la herramienta de nuevo, se va a formar de este modo. Van haciendo un clic sobre cada punto, ¿sí? Discúlpenme, lo hice mal. Vamos a volver. Ahí está. Punto, punto, punto y punto. Ahí está. Y lo mismo, ¿sí? Línea de cuello. Recuerden que esto igual no tiene que ser preciso, ¿sí? Cuando vayan a leer libros o cuando vayan a aprender teoría, siempre, bueno, están los dibujos que son precisos, ¿sí? Pero esto no siempre es preciso, ¿ok? No se va a formar este tipo de cosas así. Por ahí el hombro derecho quizás va a ser un poquito más grande de veces o un poquito más chico, ¿sí? Lo mismo que el hombro izquierdo, ¿sí? Y la cabeza quizás igual sea un poquito más estirada o un poquito más baja, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? Lo importante es que podamos ver este tipo de patrón, ¿sí? Esta figura que se ha formado un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho, ¿sí? Un mínimo, un máximo más bajo, máximo más alto y otro máximo más bajo en este caso, ¿sí? En este caso, en esta tendencia alcista, tenemos un máximo más alto que el anterior y este máximo más alto que el anterior, ¿sí? Y ahora esta tendencia bajita que se está formando es un máximo más alto y un máximo más bajo, ¿sí? Entonces podemos trazar igual la línea de cuello, no es siempre recta, podemos siempre, digo, en ocasiones podemos trazar algo parecido así, ¿sí? O se va a trazar de esta forma, con una pequeña inclinación, como digo, no tiene que ser recta o precisa, ¿sí? Sino que puede haber, como digo, una pequeña diferencia de precio, ¿sí?
pero más o menos están a la misma altura casi, ¿ok? Por ahí el hombro izquierdo, como les dije, hay veces un poquito más alto, un poquito más bajo, pero casi están siempre a la misma altura, ¿ok? Entonces esto nos va a permitir, ya por ejemplo, cuando ya se forma el hombro izquierdo, ponemos una resistencia, ¿sí? Ha sobrepasado lo que es la cabeza al hombro izquierdo, entonces aquí arriba hay otra resistencia. Este impulso vuelve a penetrar por debajo del hombro izquierdo, por debajo de esta resistencia. Ahora esta resistencia va a actuar como, digo, este soporte, ¿sí? Ahora que se ha convertido en soporte por debajo, va a actuar como resistencia, ¿sí? Como lo ha hecho aquí en el hombro izquierdo. Y ahí es cuando se forma este tipo de figura, ¿sí? Entonces, tanto para todas las figuras chartistas siempre tenemos una línea que es línea de cuello, ¿sí? Siempre vamos a tener una línea de cuello, es la que el precio tiene que quebrantar para que se forme la figura, ¿ok? Y siempre vamos a tener, ¿sí? Soporte o resistencia, dependiendo de la figura que estemos viendo. En este caso tenemos resistencia, ¿sí? Aquí una R de resistencia. Y lo mismo aquí arriba, otra R de resistencia. Bien. Entonces, esto lo vamos a tomar o lo vamos a tomar con un poquito más de facilidad cuando si ustedes han aprendido bien lo que es soportes y resistencias y líneas de tendencia. Recuerden que las líneas de tendencia las marcamos uniendo mínimos o máximos y los soportes de resistencia uniendo, en este caso, niveles o marcando niveles importantes de rebote del precio, ¿sí? En este caso, recuerden que la resistencia o los soportes marcamos mayormente nosotros sobre números redondos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Euro GBP, un número redondo acá en esta pantalla, sería 1.0000. Mientras más cero tenga, es más redondo el número, ¿sí? Y es más importante también, ¿ok? Entonces, bueno, este es un pequeño repaso nada más. Hemos aprendido doble techo, doble suelo, triple techo y triple suelo, y hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido, ¿sí? Bueno, voy a seguir haciendo más videitos, un poquito más, analizando un poquito más de lo que es doble techo, doble suelo y de cada uno, ¿sí? Pero para que vayan repasando, también animarles a que vayan analizando ustedes mismos, ¿sí? Entonces, a seguir analizando, a seguir practicando, ¿sí? Porque de esa forma van a aprender, ¿ok? No solamente leyendo la teoría, ¿sí? Lo más importante acá recuerden que es la práctica y práctica y práctica, ¿sí? Entonces, y recuerden que otra vez le voy a hacer recuerdo de sobre los análisis que vamos a hacer los días martes, ¿sí? A la madrugada, ¿ok? Vamos a entrar en este caso en las sesiones de Londres, ¿sí? Lo que sería Londres, ¿ok? Entonces, para agarrar movimientos en este caso, de la libra esterlina, ¿sí? Bien, bien, chicos. Solo recordarles que sigan practicando, sigan seguir estudiando, repasando sobre lo que son las figuras chartistas y, bueno, seguir practicando, ¿no? Veíamos las subidas que han tenido las criptomonedas. Habíamos anunciado en el grupo, ¿sí? Hicimos una clase de eso hace como 2 meses. Bueno, en ese momento habíamos comprado XLM, recuerden, y miren, XLM en ese momento lo hemos comprado a 0.07 centavos, ¿sí? Miren, llegó hasta 0.23, ¿sí? Sacamos casi un 200% en 2 meses, ¿sí? Y también recomendamos en ese caso XRP, pero en este caso estaba 0.24, ha llegado a subir hasta 0.80 casi, ¿sí? Casi más de un 300%, ¿sí? Digo más de 200%, disculpen. Bueno, son, como decía, como decíamos, ¿sí? Eh, Inversiones que son a largo plazo, ¿ok? Esto se ha dado de repente, ¿sí? Fíjense que hay un retroceso bastante grande, ¿sí? De nuevo por los 50. Y como les digo, estas son inversiones a largo plazo, ¿ok?
antes de comprar, piénsenlo bien si no necesitan el dinero o si o no traten de apostarlo todo lo que son una criptomoneda, ¿sí? En este caso, como siempre decimos, diversifiquen su cartera y una buena opción sería criptomonedas y una parte pueden ir comprando pequeñas porciones de criptos y ir guardándolas, ¿sí? Así que nada más, sí, anunciarles que recuerden que lo hemos hecho en vivo esto, hemos comprado XLM, ¿sí? Bueno, hasta el momento ya ha crecido de 7, más o menos más del 150%, ¿sí? Bueno, nos vemos en otra clase y que estén bien, chicos. Hasta luego.